¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a este podcast con este tema extraordinario. Aquí estamos Marco Gerardo y Emeterio Pinedo, ya listísimos para reflexionar con ustedes sobre un tema apasionante. Marco Gerardo. Y también invitarles a que se estén suscribiendo. Si tú todavía no te suscribes al canal, ahí en YouTube puedes hacerlo solamente presionando el botón de suscribirte. Y mencionar que ya estamos cerca de un objetivo que nos habíamos planteado. Sí, así estamos. Estamos ya a punto de llegar, así que si puedes sugerir a otras personas también el suscribirse al canal, pues te lo agradeceríamos mucho. Y es que hay que considerar que la vida que tenemos es el escenario, es el terreno. No hay que meternos a una cueva, no hay que aislarnos de la sociedad, de la gente, para conquistar un nuevo nivel de luz, de amor, de sabiduría, ¿no? No, es completamente opuesto a eso. Esa parte me gusta, ¿no? Porque nosotros podríamos pensar que el crecimiento tendría que ser individual y eso también nos podría llevar a pensar muchas veces el que en este escenario de vida no puedo crecer. Con este tipo de personas a mi alrededor, imposible. No es posible ser feliz, no es posible avanzar, pero esto que nos compartes realmente es muy cierto. Si la vida te ha situado ahí, es como el escenario ideal y es el lugar donde tienes que estar y ahí es donde están los elementos para crecer. A lo mejor no nos gusta el escenario, el entorno, las personas, pero más allá de eso, es perfecto para tu crecimiento. Sí, y quizás somos a veces un poco exigentes con la vida, exigentes con nosotros mismos, y eso también lo proyectamos hacia el exterior. Sí, fíjate que hace muchos años recibí esa enseñanza por parte de un maestro extraordinario, donde logró cuadrar y acomodar la guía o el mapa hacia lo que Jung llamaría la individuación. Es decir, ese estado pleno de tu mente, pero también de tu corazón, pero también de tus relaciones personales. Pues este maestro desde muchos años que lo escuché, planteaba lo siguiente: si tú quieres ser mejor, si tú quieres desarrollarte en tus emociones, en tu mente, en tu conciencia, en tu vida terrenal, material, entonces toma en cuenta que donde estás, lo que tienes, donde vives, es el escenario adecuado. Es ahí donde tienes la oportunidad para trabajar y alcanzar esos objetivos. El detalle es como tú decías, ¿cuántas veces no renegamos? Bueno, no sé tú eres más bondadoso, pero recuerdo en algunas etapas allá de adolescente y sí, fíjate, sí logro detectar, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Claro, es la expresión de lo que no comprendemos. Pero también igual la idea es que algún día lo comprendamos y de eso se trata de la vida, de eso se trata el vivir. ¿Cuántas veces no hacemos expresiones como estas que estamos mencionando? La vida es muy difícil, pero no solamente la mencionamos una vez. Ya hemos comentado que la mente tiene capacidades muy poderosas y que cuando tú repites una palabra o una frase y la sostienes mínimo por 21 días, eso va a crear un mecanismo en tu mente que te va a llevar a experimentar lo que al principio fue una idea, lo que al principio fue un pensamiento, al cabo de un tiempo lo estarás teniendo como una tremenda realidad. Por eso decía, imagínate cuántos mensajes en esa frecuencia medio oscura estamos moviendo nuestra mente. Como este que decía, la vida es difícil. ¿Cuánta gente no dice que su vida es difícil? Y está duro y dale, a duro y dale.
ya por una mala relación, pareja, hijos, economía, trabajo. Pero lo que no tenemos conciencia es que si tú sigues repitiendo eso hacia afuera o incluso hacia adentro, ahí se va a crear un mecanismo que no te va a gustar, que se conoce como el poder de la profecía de la mente. Yo no es solamente la palabra, sino toda la intención que le ponemos a la palabra. O sea, el decir, qué difícil, ¿no? Ya no aguanto. Es difícil, pero ¿cómo se envuelve esto? ¿Cómo lo matizamos? Y le ponemos, decía, esa intención a la palabra, y es ahí donde se convierte ya no solamente en algo que nosotros podemos decir, es difícil, no, se convierte en todo un obstáculo, en toda una barrera. Entonces todo eso se permea de este gris panorama, y es como si nosotros dijéramos, mira, ese horizonte tan desolador, ¿quién va a querer caminar en un horizonte desolador? Nadie. Por eso cuando decimos, uy, no, está difícil, pues lo que generalmente hacemos o lo que nos llevaría a nuestra mente es a huir de ello o retractarnos de ello, no afrontarlo, no seguir. Pero fíjate qué fuerzas, qué energías y qué poderes traemos sin darnos cuenta. Es decir, si cada uno de nosotros tomáramos conciencia de que todo aquello que estamos pensando y sobre todo que estamos repitiendo, lo que estamos haciendo es mover nuestra energía, mover nuestro poder, y que tarde o temprano la energía será suficiente para poderse manifestar como experiencia. El detalle es que al no ser conscientes de eso, estamos usando esa energía, estamos usando esos poderes, pero no a nuestro favor. Pensemos cuántas profecías en negativo habremos dicho hace 5 años, 10 años, más o menos, que hoy ya se nos cumplieron. Así, a cabalidad. Pero ni siquiera pudiéramos quizás verlo con tanta conciencia como lo estamos describiendo hoy. Pero a partir de esta reflexión que estamos haciendo, tenemos la oportunidad de hacer una pausa, de reconocer todas esas energías, poderes que traemos en nosotros y que a partir de hoy podemos dirigirlo de una mejor manera. Y muchas ocasiones este tipo de profecías ni siquiera las verbalizamos. O sea, son como una especie de temores ocultos. Está presente esto de yo temo el que esto ocurra. Me dolería mucho si esto me pasara. Sí. Pero lo mantenemos a un nivel inconsciente, a un nivel oculto, incluso hasta resguardándolo. No, esto no lo puedo decir, no vaya a ser que se me cumpla. Pero no sabemos que también el hecho de mantenerlo dentro de nosotros, mantenerlo en ese nivel, se convierte también parte de esto, porque no somos capaces de adentrarnos a ese sentimiento que quizás pues trae una carga de heridas en nosotros, de desmotivaciones, bueno. Y como no nos adentramos en ello, no lo trabajamos, no lo elaboramos. Pero ocurre un proceso interesante. Todo aquello a lo que nosotros no le damos conciencia, nuestro inconsciente se va a encargar de presentárnoslo. Sí. Y es algo así como si la vida te dijera, oye, mira, Marco, aquello a lo que tanto miedo le has tenido y no has querido ver y no has querido afrontar y no has querido resolver, te lo presento. Extiéndele la mano. Aquí lo tienes. Vive un rato así. Bueno, finalmente es un mecanismo. Es un mecanismo de nuestro organismo inconsciente, sí, para poder develar aquello que tenemos que afrontar. Pero decía, si no lo hacemos de esta manera en el que nos esforcemos un poco a ir hacia esos niveles ocultos, pues finalmente la vida lo hará de esa forma. Fíjate que conocí el caso de una pareja de muchachos. Ya cuando llega a cierta edad, dice muchachos jóvenes, sí. Tendrán que ser unos 20, por mucho unos 27, 28 años, por ahí, más o menos. El detalle es que ya tenían como novios
pues ya mínimo unos 10 años. Y curiosamente la muchacha, la joven, tenía un gran anhelo de formalizar ya la relación, pero el detalle, pues tú ya sabes cómo son los hombres. ¿Cómo son? Entonces pues su pareja siempre rehuía, siempre se salía por la tangente en cuanto al tema, pero ya era casi insoportable, hasta que en alguna ocasión pues ya pidió que si podía abrirse conmigo para platicar algunas cosas sobre ese tema, y con gusto ahí estuvimos platicando. Y poco a poco tú sabes que es una danza. Al principio lo superficial, pero poco a poco la idea es llegar a donde tú decías. ¿Qué es lo que traes ahí adentro? ¿Qué es lo que ocultas? Y llegamos a ese punto. Y sacó a colación ese tema de evasión. Dice, bueno, tú sabes que tengo problemas con mi novia, porque quiere que formalicemos. Y yo también, yo también quisiera eso. Pero al mismo tiempo no. O sea, no quiero. Dice, y bueno, aquí me voy a abrir contigo. Dice, mira, lo que pasa es que sí pienso que cuando formalicemos, en algún momento va a ser inevitable que tengamos hijos. Dice, a ver, pero yo con el trabajo que tengo, dice, apenas me permite la sobrevivencia. Dice, ¿qué va a hacer si ese hijo que tengamos de inicio agarra una de esas enfermedades caras? Dice, o sea, ¿cómo voy a resolverlo? ¿Cómo vamos a resolverlo? No. Por esa razón no me quiero casar. Pero fíjate, toda esa carga, todo ese estrés, toda esa tensión la estaba viviendo. Pero, por supuesto, cuando ya empezamos a trabajar todo este tema, se dio cuenta que le estaba dando vida a algo que si no tenía cuidado, lo iba a materializar. Por lo que tú decías que traemos tantas cosas ocultas y que posiblemente vamos materializando y materializando, pero sin ser conscientes de que nosotros fuimos los hacedores de esas experiencias. Sí, exactamente. Y muchas veces al querer, como tú dices, evadirlo, o sea, evadirlo, negarlo, ocultarlo, realmente lo vivimos, lo estamos sacando de manera, por ejemplo, a través de palabras. O sea, son estos lapsus que tenemos. Por ejemplo, una persona que tiene miedo a que su pareja le traicione, ¿no? Y que sea un miedo oculto así muy, muy fuerte por quizás una experiencia, una herida que tenga pendiente. Todo eso se va a ir, claro, lo vive a este nivel en donde no quiero que nadie se dé cuenta de que soy frágil y soy vulnerable en este sentido, tengo ese miedo, pero van a estar presentes, por ejemplo, temas de control, temas de celos, temas de donde haya palabras así como con esa carguita de dardos con la punta envenenada. O sea, eso de hacer un comentario, ¿no? Oye, ¿y por qué te vistes así de esa forma, no? Y a ver, ¿a dónde vas a ir? ¿Y a qué hora vas a llegar? O sea, que aparentemente el hombre no está siendo celoso, o sea, él no es consciente de ello. Pero eso justamente va creando el ambiente, va creando el escenario y va dando pauta a que, así como lo decimos, eso que más miedo tiene, pero así de manera inconsciente va generando condiciones, va generando una especie de motivo para que la otra persona también pues haga su parte o entre dentro de ese drama, dentro de ese escenario, y finalmente pues se da la conclusión. Y esta persona pues llega a afrontar eso, pero por supuesto que pues le llega como una bomba a su estructura mental, donde estaba protegiendo y donde estaba como una muralla, sin querer ver eso, pues le llega y le desbarata completamente eso, pero no es más que la realización, la materialización de todo aquello que no pudo
no pudo resolver, no se dio el permiso de resolver, porque en eso también hay que ser conscientes de ello. No se da el permiso de ir hacia así y por lo tanto pues se convierte en algo manifiesto. Hay una referencia bíblica de todo esto que estamos analizando y se trata del Job bíblico. Cuando le empezó a ir como en feria, él en algún momento de claridad y de conciencia de lo que traía acá oculto, lo expresó. Y dice que estaba viviendo lo que más temía. ¡Wow! Está fuerte. Pero es que la verdad es que nosotros somos dos al mismo tiempo. Una cosa es lo que dices, lo que llevas a cabo, pues tus tomas de decisiones. Una parte de ti eres eso, pero otra parte de ti es la oculta. Y lo más fuerte es que la parte oculta puede tener más fuerza que lo que tú vas proyectando hacia afuera. Por lo que tú decías, imagínate que que un hombre acá de una manera oculta constantemente esté pensando que su pareja a lo mejor en cualquier momento le deja, en cualquier momento lo va a hacer a un lado o se va a encontrar a alguien mejor que él. Entonces imagínate que todo eso se esté moviendo en su parte oculta, pero no es un día, ni dos, ni es una semana o un mes. El detalle es que todo ese movimiento psicológico, emocional, energético, se mueve todos los días, todos los días. Y entonces al moverlo todos los días, va adquiriendo forma primero allá adentro. Porque hay que recordar de que todo empieza de una manera sencilla. Pero en la medida que tú lo vas pensando y lo traes a duro y dale, va tomando fuerza y va tomando forma dentro de ti. Y es ahí donde ya al tomar más fuerza, como tú bien decías, puede ser ahora sí ya una expresión de desconfianza. ¿Por qué te vestiste así? ¿Por qué este perfume? ¿Por qué esto? O sea, ya lo estás proyectando, ya aquello va tomando fuerza hacia afuera, pero no va a acabar ahí. Si se le sigue alimentando, si uno sigue pensando en eso, si uno sigue anclando en ese tipo de ideas, llegará el momento en que con esa energía se van a crear o tú vas a propiciar o vas a proyectar esa energía que va a crear condiciones, pero no de manera consciente, de manera energética, de manera invisible. Y pensemos que muchos de esos casos terminan en la experiencia que esta persona en su interior, en su parte oculta, decía, para mí que algo va a pasar. El detalle es que cuando sucede, cuando ya se da, cuando ya la persona lo vive, esa parte oculta se va a regocijar. Y esa parte oculta va a decir, lo sabía, lo sabía, lo sabía. Bueno, no era que lo supieras, es que lo fuiste creando al Frankenstein. Fuiste creando al monstruo, lo fuiste alimentando. Y ya cuando el monstruo estuvo suficientemente fuerte, ahora sí tomó las riendas del entorno, de las situaciones y te llevó a vivir, te llevó a experimentar esa situación. Pero después de ahí, la otra parte de ti va a asumir un rol, el rol de víctima. El rol de sentirse desplazado, rechazado. Y ahora sí, esta parte posiblemente sea la más fuerte que ahora vivas. Te vas a sentir desilusionado, decepcionado, con el corazón destrozado. Ya no vuelvo a confiar, no me vuelvo a relacionar. Es decir, un círculo sombrío en el que nos metemos y todo por no estar escuchando estas reflexiones de Marco Gerardo y Emeterio. Sí, lo que pasa es que ahí es donde la herida ahora sí se sitúa en la realidad. O sea, la herida era una herida de traición, de desilusión, de abandono. Y eso era lo que motivaba justamente este miedo. Miedo a que me ocurra lo que yo ya traigo aquí adentro y que haga resonancia con esto. Pero como tú dices, cuando ya eso ocurre, ahora sí el personaje completamente se sitúa y dice, este es mi campo, este es mi mundo ahora sí de acción. Ahora ya me toca a mí
ser, prevalecer. Y por supuesto, todo esto termina así de esa manera, o bueno, en muchas ocasiones termina de esa manera. Ahora, este temor oculto no es que propiamente tú eches a perder estos escenarios o esta relación de pareja. O sea, es algo que desde un inicio, al partir de ese miedo, al partir de ese temor que no está resuelto, ya está predestinado. Y este mismo inconsciente o esta parte en nosotros que de alguna manera mueve hilos, nos conduce hacia el escenario para que nosotros vivamos eso. Y te va a llevar hacia personas también que tienen características donde pues ellos tienen que trabajar algo y tú tienes que trabajar algo. Entonces hace la conexión, hace el vínculo. Realmente no hay víctimas ni victimarios en esto. Hay personas que simplemente están en un nivel de conciencia y que tienen heridas pendientes y es como si hicieran un acuerdo. Oye, yo tengo esta herida y la otra persona le dice, mira, yo tengo una herida que le viene bien a tu herida. ¿Cómo ves si hacemos un negocio? ¿No? Hacemos un trato, un acuerdo y pues yo te ayudo con eso y tú me ayudas con esto y ahora viene esa danza, ¿no? Esta danza muy complicada. Esta parte es importante entenderla porque aquí nos damos cuenta de lo valioso que es el autoconocimiento. O sea, primero adentrarte en un proceso de trabajar contigo, de realmente develar y de reconocer e ir hacia aquello que tienes que resolver antes o en la medida también de que estás relacionándote con las otras personas o con la otra persona, si es una relación. O sea, bueno, ahí la importancia de esto. Si tú traes muchas heridas pendientes y no sanadas y no reconocidas, pues eso va a ir generando un cierto tipo de relación hacia el exterior y te vas a relacionar con las personas desde un sentido. Pero si tú haces un trabajo de revisión, o si ya pasaste por eso y te adentras en un proceso, a ver, no, ya tengo que atender esto, tengo que resolverlo porque no quiero repetir. Si haces eso, tu parte inconsciente, o sea, esa parte que te va a conectar hacia ahora otro tipo de experiencia, pues ya no va a ser en el mismo sentido. Ahora, déjame decir algo. Que lo que voy a decir, aclaro, no gusta. A mí no me gusta tampoco. No, son de esos ramalazos emocionales que uno recibe, pero en el fondo son para bien. Mira, en este proceso que tú comentas, de empezar a revisar nuestra vida, empezar a revisar cómo estamos, pero no solamente en la cuestión material. Hay que ir más a fondo, en tu cuestión emocional, afectiva, la conexión que tienes con el mundo, con la gente. Pero a lo que voy es a lo siguiente. Vas a detectar o a reconocer o a descubrir de que posiblemente en algunas áreas estás mal o vives experiencias que las traduces como algo incómodo. Posiblemente estás solo o sola porque no se dio la relación de pareja. Posiblemente tengas dificultades de relacionarte con la gente, con las personas, y eso también te lleva a un estado de frustración, de desánimo, de desilusión. Pero lo que voy es a lo siguiente, para no irme ya tan lejos. Todo lo que tú en este momento tienes como vida, como experiencia de vida, de relaciones, papá, mamá, hermanos, hermanas, etcétera, todo eso que no te gusta, que incluso te duele y te lastima, tú lo has creado. Tú eres el hacedor de esas experiencias que te laceran todos los días. Y es aquí, entonces, el gran ramalazo que nosotros recibimos, pues a nivel emocional y a nivel mental y a nivel de todo. A ver, ¿cómo que yo soy el que hace eso? Exacto. En alguna ocasión, déjate, te platico. Aquí estamos en confianza.
Mi mamá tenía un mecanismo de preocupación extremo. Se preocupaba, pues lo vería como virtud seguramente, pero de todo se preocupaba. El detalle es que ya se somatizaba, era tanta la energía de preocupación con la que ella vivía, que se somatizaba de muchas maneras físicamente, pues ese detalle, ya ronchas, ya esto, amanecía así, bueno, toda una serie de cosas. En alguna ocasión, siempre la vida pone entornos ideales y fue un momento ideal. Estábamos platicando, filosofando, y en ese momento se me ocurre tocar esos temas. Decirle, a ver, mamá, mira, muchas cosas de estas que te están pasando, eso que traes aquí, esa dolencia por allá, ese dolor por acá. Le dije, todo eso, en realidad, de algún modo o de alguna manera, tú lo estás propiciando. No, no, no. ¿Para qué hablaba? A veces uno tan calladito y la vida tan tranquila, ¿verdad? No, eso sí le cernió, le movió inmediatamente. Más se le olvidaron, yo creo que hasta las dolencias que traía. Me confronta de una manera muy, 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 muy severa. ¿Y cómo crees tú? Sí, 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 levantando la mano, el índice flamígero. ¿Cómo crees tú que yo voy a estar propiciando que esto y aquello si lo que más quiero es estar bien? Fíjate, o sea, qué fuerte. Y por eso lo que estaba comentando en este momento, a todos nos cae como un balde de agua fría, pero es un balde de agua fría que todos debemos de recibir. Es una toma de conciencia, porque si no nos vamos a enredar o en esos extremos de sentirme víctima o victimario o sentirme menos. O sea, no, o sea, hay que salir de ahí. Entonces, todo lo que en este momento experimentas o las emociones que estás viviendo, soledad, ansiedad, desesperación, culpa, rencor, vacío, hueco, insatisfacción, todo, absolutamente todo lo has creado tú. La buena noticia en todo esto, o sea, no solamente vamos a dar un ramalazo en ese sentido, la buena noticia es que así como has creado tú esas vivencias, ese tipo de relaciones, ese tipo de experiencias, traes los mismos poderes y la misma energía para poder crear algo completamente distinto. Ya no en dolor, ahora en felicidad. Ya no en vacío, sino ahora en plenitud. Ya no en conflicto con cada persona que te relaciones, sino ahora más bien de relaciones armónicas con el mundo y contigo. Esos mismos poderes, ahora con esta conciencia, los podemos utilizar en una ruta completamente edificante. Hay un mito interesante, bueno, ya, a mí me gusta mucho el análisis de los mitos desde esta visión psicológica y espiritual. Y hay un mito interesante que es el mito del Minotauro, que seguramente, bueno, conocemos. Lo que este Minotauro representa, o sea, es un ser que tiene mitad humana y mitad de animal o de buey. Todas esos condicionamientos que de alguna manera tenemos de manera natural, por así decirlo, porque pues como nuestra parte humana tiene este condicionamiento, que es una parte como muy básica de sobrevivencia, de lo que el ser humano hace para sobrevivir es tratar de manipular el entorno. O sea, ¿por qué? Porque tienes que conseguir alimento, porque tienes que tener condiciones favorables para que el mundo o la naturaleza no te aniquile. Entonces tienes que ir manipulando. Pero todo esto también lo llevamos a este terreno de las relaciones humanas. O sea, lo vivimos también desde la necesidad de preservación. Y entonces vivimos las relaciones tratando de cuidarnos y de cumplir y de satisfacer muchas de estas necesidades, pues que son muy básicas, muy instintivas, y no nos damos cuenta de que con ello
terminamos manipulando. Sí. O sea, no lo vivimos de una manera muy humana, de valores, en donde me pongo en el lugar del otro, en donde también veo la realidad y las necesidades de la otra persona. No, si lo vivimos de manera muy básica es pues, solamente existo yo y solamente yo, y lo que yo necesite lo arrebato de los demás o del entorno. Pues eso representa lo que sería vivir condicionado, así como el Minotauro, que es un humano en alguna parte, pero toda su cabeza, o sea, que es esta parte que guía la vida, que se supone que es la parte más importante porque es la que decide, la que reacciona, pues está condicionada. El mito nos habla de que es un héroe, Teseo, quien afronta o quien se decide a ir a matar a este Minotauro en una construcción muy interesante, pero que representa ese nivel profundo y ese nivel inconsciente. O sea, el lugar donde estaba atrapado el Minotauro es eso. Es una representación de todo nuestro mundo interno oculto. Pero entonces Teseo es como nuestra capacidad de análisis, nuestra capacidad de reflexión, nuestra capacidad de poder, ir hacia aquello que nosotros no conocemos y que está condicionando nuestro mundo para arrebatarle el control de nuestra vida. Está muy interesante que finalmente logra vencer al Minotauro con una espada, la espada de Ariadna, que representa esta parte femenina que también tenemos que empezar a recuperar. Pero lo femenino es el reconocimiento también de la parte emocional, pero es la parte que nos conecta de una manera más humana hacia el mundo, hacia las demás personas. Todo esto que finalmente se analiza con este mito, pues es algo que tenemos que hacer nosotros como seres humanos, si es que queremos llegar también a un nivel en donde no estemos atrapados y no estemos siendo dirigidos y que nuestra vida no esté llevándose por esta área oculta que es un área perversa. Sí. Así como esta figura del Minotauro es perversa, es una área en nosotros inconsciente. Entonces, punto número 1, hay que crear la conciencia sobre la importancia que tiene el rescatarnos a nosotros mismos. Porque la vida en su mayoría, tal como la vivimos, como tú dices, está controlada por una serie de mecanismos destructivos, tanto hacia afuera como hacia nosotros, representado por el Minotauro. Punto número 2, aparte de rescatarnos, es importante empezar a hacer correcciones. Es decir, empezar a propiciar pensamientos, palabras, actitudes, la toma de decisiones, pero que no vengan de esta parte destructiva, sombría, que es el sinónimo del ego, la sombra, mis miedos, mis angustias, mis vacíos, mis insatisfacciones, mi pasado doloroso. No puedes seguir tomando decisiones a partir de ahí. Entonces ahí donde hay que entrenar nuestra mente, hay que entrenarnos para empezar a dirigir nuestros pensamientos, nuestras palabras, incluso nuestra toma de decisiones, pero ahora en un camino elevado. En lugar de decir, nada me sale bien, todo está en contra de mí. Recuerda que todo eso trae la energía oscura y tienes que corregir eso en ti. En lugar de estar a duro y dale con eso, ahora tienes que esforzarte. Tienes que esforzarte para decir, bueno, esto que estoy viviendo, aunque es adverso, aunque no me favorece, es temporal. Incluso forma parte seguramente de mi crecimiento, de mi superación, pero después de esto siempre habrá algo mejor y siempre habrá algo incluso más favorable. Es decir, tenemos que aprender a corregirnos. Porque si tú no te corriges a ti, cuando la vida interviene o cuando el karma interviene para ayudarte a hacer las correcciones, eso no te va a gustar.
Eso no agrada, eso es algo muy feo incluso. Por eso es el ser humano, punto número 2, que tenemos la capacidad para corregir los rumbos de nuestra mente, de nuestra palabra y también de nuestra emoción. Y punto número 3, lo que es Ariadna, es que la vida no se trata de dureza, de insensibilidad, de arrebatos ciegos. De eso no se trata la vida. O sea, no se trata de hacer las cosas por tus pantalones. Eso está bien. Cuando tienes 5 años, 7 años, hombre, está bien. Pues estás apenas tratando de levantar las orejitas para ver la vida. No, pero la vida no trata de eso. La vida más bien nos muestra el camino del corazón, el camino de la sabiduría, el camino del equilibrio, el camino de la felicidad. Y ahora nuestro aprendizaje tiene que ver con cómo crear pensamientos, palabras, actitudes y la toma de decisiones que vayan todos encaminados hacia allá. Y es ahí donde definitivamente nuestra vida empezará a tener un sagrado valor porque estamos añadiendo luz y además evolución. Sí, y es que realmente no es tan difícil como se puede llegar a pensar. O sea, no es tan difícil el conectar con una parte más clara, con esa parte más, digamos, que tiene un mayor entendimiento, esto que es el hilo conductor de Ariadna, con el que Teseo logra salir también de ese laberinto. Realmente de lo que se trata es de poder tener ese contacto con nosotros. Y es que nos olvidamos de que en nosotros mismos, así como existe toda esta parte, digamos, perversa, sombría, negativa que nos puede condicionar, también existe esta parte sabia. Existe una sabiduría que está muy conectada también con nuestros sentimientos, está muy conectada con nuestra intuición, está muy conectada con nuestra parte de nuestro inconsciente y de nuestro instinto, porque el instinto no solamente es algo malo en nosotros, ¿no? El instinto también tiene una capacidad de podernos mostrar el mundo y mostrarnos posibilidades y mostrarnos formas en las que nuestra fuerza humana puede salir adelante. Hace mucha falta el que tengamos una especie de congruencia hacia con nosotros. O sea, porque muchas veces decidimos las cosas y ni siquiera nos ponemos a reflexionar, esto que estoy decidiendo, o sea, ¿realmente lo quiero? O sea, ¿realmente me resuena desde acá adentro? ¿Me motiva? ¿Hay sentimientos favorables con esto? ¿O lo estoy haciendo por miedo? ¿O lo estoy haciendo para no quedarme solo? ¿O lo estoy haciendo para quedar bien con otras personas, para que no me acepten? Fíjate o sea, pero es ahí donde si tenemos esta claridad, esta congruencia, podemos refinar nuestras decisiones, refinar este punto en donde podamos sentirnos congruentes. O sea, soy congruente con lo que siento, con lo que quiero, pero también con mis acciones que van dirigidas hacia ese propósito. Creo que es ahí donde viene justamente este hilo que nos puede ayudar a tejer de manera diferente nuestra vida. Fíjate, es que lo que estás diciendo definitivamente tiene un valor inmenso, pero comento lo siguiente. Todo eso que estás diciendo estoy de acuerdo. Pero... y sí, ese es el camino. Pero hay que aceptarlo. O sea, tú estás pues como más luz y todo eso, pues por eso estás en un punto muy bueno. Pero la mayor parte de las personas, esa es mi discusión con mucha gente, no crees que es solamente contigo. La mayor parte de las personas no traen esa área fina y trabajada de observarse a sí mismos para poder hacer ese tipo de cambios. Y por esa razón sostengo de que en la primera etapa, en esta que estamos comentando, las personas, aunque quieran, como no traen esa parte trabajada en sí mismos, no lo van a poder hacer. Por esa razón, en las enseñanzas espirituales se explica de que en esa primera etapa debes estar
teniendo acompañamiento y guía. Es ahí el arquetipo del maestro o del guía o de la persona experimentada o el que ya sabe cómo se hace y aquella persona que va iniciando el proceso. Si no tenemos guía, si no tenemos acompañamiento, créeme, o sea, créeme lo que te digo, créeme, en algún momento nos vamos a perder. Pero esto entonces también nos lleva a otro punto. ¿Qué tanta apertura, qué tanta disposición traemos de escuchar y aprender del otro? De agarrar un buen consejo, porque en general nos dejamos guiar, pero por toda esa bola de ideas, de enjambre, de pensamientos pajarracos de mal agüero, que en medida nos están llevando a algo cada vez más complejo. Una de las cosas que admiro, aparte de lo que comentabas, es otra, y yo la veía en mi papá terrenal. Yo soy una especie de, ¿qué te diré? Pescador. De cosas buenas cuando las veo, las percibo. Mi papá no solamente tenía la habilidad y la capacidad de hacer lo que tú decías, de a ver, esto que vas a hacer, mira, date cuenta qué es lo que puede propiciar. Él tenía además la capacidad de trasladarse hacia adelante y ver el posible impacto que tendría, el impacto negativo de una acción. Mira, por ejemplo, él comentaba que él cuando joven, pues como joven, explorador del ego, de la sombra, él fumaba, él tomaba alcohol, se daba gusto, egoico. Hay que aclararlo, no es gusto de luz, es gusto egoico. Pero cuando los hijos empezaron a crecer, entonces empezó a reflexionar. Y su reflexión era muy interesante. Dijo, algún día estos muchachillos pues van a ser jóvenes. Y como me van a ver a mí tomar, me van a ver a mí fumar, van a querer hacer pues lo que su papá hace. Y yo no quiero eso para mis hijos. Yo lo que quiero es que tengan hábitos sanos, hábitos saludables. Y fue a partir de ahí, qué interesante, que él toma la decisión pensando en el mañana, pensando hacia adelante. Dice, voy a dejar de fumar. Me gusta, pero ahora lo traduzco, es un gusto egoico. Voy a dejar de tomar. Me gusta, pero lo voy a dejar. Es un gusto egoico. Porque lo que más anhelo hacia mis hijos es que ellos puedan formar hábitos buenos. Y algún día, si alguno de ellos, la de malas, le encuentra gusto egoico al cigarro, o le encuentra gusto egoico al alcohol, yo tendré la autoridad moral, emocional, al no tenerlo ya incorporado en mí, de dar un consejo, de poder guiar, de poder mostrar algo diferente. Por eso lo que tú comentas se me hace tan extraordinario. O sea, no solamente es revisarnos y no solamente es corregirnos, sino además es también desarrollar las habilidades de nuestra conciencia que nos permitan ver y reconocer que este tipo de acciones, este tipo de conductas que yo traigo, a lo mejor en este momento no me generan conflicto o tanto conflicto, pero si esto se va tornando de una manera incluso fea, de aquí a 5 años o 10 años, más o menos, estaré en graves problemas. Estaré metido en una serie de situaciones que seguramente no me van a gustar y que seguramente diré, no, pues es que la vida es que me va mal. No, nada de eso. Por eso escuchen bien este podcast. Todo eso es el reflejo de lo que estamos haciendo, de lo que estamos moviendo, de lo que estamos creando, pero sin esa buena luz. Por eso lo que tú comentabas, se me hace tan valioso, tan importante como para que esto llegue a todo el mundo. Sí, y así es también poder entender que así como se pueden cumplir estas profecías en un terreno o en un aspecto negativo, así también nosotros podemos cumplir con profecías conscientes, con
digamos, expectativas reales, expectativas más luminosas para nosotros, para nuestra vida de mejoría, y es prácticamente el mismo terreno. O sea, es encontrar en nosotros estas dos tendencias que puedan estar presentes, y también saber distinguir entre una y otra. O sea, el miedo me está tratando de llevar a que tome esta decisión. El miedo me lleva hacia ese camino. Aparentemente está bien, pero me doy cuenta de que no es correcto, así como tú dices, en un futuro, en un escenario dentro de 5 o 10 años, no, me doy cuenta de que no es por ahí, y porque es por el miedo. Ahora, dentro de nosotros igual, pero mi confianza, mi conciencia, la seguridad que yo tengo en mí mismo, me dice, mira, aquí hay otro camino, aquí hay otra vía. Quizás en este momento no es lo que tú quisieras. Quizás en este momento te lleva a quizá trabajar un poquito más en tu paciencia y en tu tolerancia y en tu propia seguridad. O sea, quizá te lleva hacia otro panorama presente. Pero date cuenta que dentro de 5, 10, 15 o más años, esto puede ser o te puede traer algo mejor que esto otro. Y atreverte también a dar pasos en ese sentido, que aunque no sea lo que en este momento es más placentero o es más cómodo para ti, pero sí es lo que en un futuro puede ser. Los mapas de la visión espiritual sobre la vida después de la vida y los nuevos hallazgos de las personas que han experimentado a lo que se conoce como ECM, experiencia casi muerte o muerte clínica, nos arroja una inmensa luz sobre esto. Que bueno, ya en algún momento abordaremos ese tema, pero lo que voy es a lo siguiente. Se describe que una de las experiencias que tiene el alma del difunto, cuando ya cierra su ciclo de vida, es guiado a un lugar, a un escenario, donde se puede respirar de alguna manera bondad, pero por otro lado también severidad. Es el templo, es un entorno espiritual donde el alma es conducida. Uno de los aspectos que vive toda alma que cierra su ciclo de vida es el balance de la existencia que ha dejado. ¡Qué fuerte! Porque en ese balance espiritual se trata de mostrarle al alma que tenga esa conciencia de cuáles fueron los aciertos, porque eso también le llevará a experiencias con ese tono, y cuáles también fueron aciertos y desaciertos. Pero fíjate, yo me quedo pensando en eso. ¿Y qué necesidad de esperarnos a que ya cerremos el ciclo de vida y nos veamos en esa condición donde ahí es donde se irá tejiendo o el borrador de lo que será nuestra próxima experiencia de vida? Mi pregunta es, ¿para qué esperarnos ahí? Mientras estemos aquí todavía en vida, ¿por qué no empezar a hacer un trabajo espiritual como este? Es decir, en este momento, la persona o las personas que nos estén escuchando, ¿por qué no reflexionar con nosotros y decir, a ver, en este momento mi vida está vibrando al 100 en cuanto a felicidad? O sea, ¿yo soy realmente feliz al 100? Me siento pleno, total, realizado en las áreas profesionales, económicas, de pareja, de familia, espiritual. Me siento un ser ya completamente autorrealizado. Bueno, porque vengo con un recorrido. Me siento completamente satisfecho, porque si no fuera así, es ahí donde entra todo esto. Pues entonces empieza a tomar conciencia de que mientras que respires, tienes la oportunidad de hacer cambios. Tienes la oportunidad de corregir, de avanzar en una senda de mayor luz. Pero a veces el letargo, a veces la pesadez, o a veces también los malos hábitos nos ciegan. Pero qué bueno que estamos en este podcast. Bueno, queridos amigos, los invitamos para que nos sigan acompañando y sobre todo compartiendo estas reflexiones, y sobre todo también suscríbanse. Gracias.